Muy bien, pues bienvenidos una vez más a una tertulia de Asociación Pompaelo. Eh, Hoy vamos a tratar un tema que tiene su importancia. En Navarra, después de este domingo, parece que por fin se va a abrir una legislatura nueva en la que, salvo sorpresas, el tema del papel de la lengua vasca en la educación y en el funcionariado va a seguir siendo crucial por el papel que probablemente los nacionalistas vayan a tener en el gobierno. Mientras, en el otro extremo, en Baleares, estamos viendo ya casos en los que los abusos nacionalistas en la administración pública están siendo recortados. Hemos traído aquí a tres personas muy implicadas en esta batalla para que nos cuenten cómo ven las cosas. Por un lado, Ana Losada, presidenta de la Asociación por una Escuela Bilingüe, una Asamblea por una Escuela Bilingüe, que ha pilotado algunos de los mayores casos judiciales en defensa de los derechos lingüísticos de los estudiantes y las familias, ha reunido a miles de ellas y logrado sentencias que debieron ser resolutivas, y es promotora de la Plataforma Nacional Escuela de Todos, a la que también pertenece Pompaelo. Juan Carlos Laboreo, expresidente del Sindicato de Funcionarios Navarros AFAPNA, exprofesor y director de Instituto en Modelo D, es decir, en vasco, y activista contra la discriminación por idioma en la educación. Ha sido también portavoz de Pompaelo y de Sociedad Civil Navarra en la reciente conferencia de docentes organizada por Escuela de Todos en Alicante y está, por lo tanto, al cabo de la calle de lo que se está cocinando en todas partes. Y Ricardo Arana, que fue director de gabinete de la exconsejera de Educación del Gobierno Vasco y luego ministra de Isabel Celaá, conoce muy de cerca esta cuestión. Es columnista de opinión y ha seguido de cerca los resultados de la inmersión en las competencias del alumnado vasco y la nueva legislación que prácticamente extiende esta inmersión a casi todo el sistema público. Hay que recordar que en Navarra, donde ni el 15% de la población total tiene conocimiento alguno de vasco, y menos de un 8% lo habla habitualmente o eso dice, el 24% de las plazas de escuelas públicas ya son modelo D, es decir, todo en vasco. Y el 41% de las plazas en la última convocatoria de empleo para educación ya era para dar clases en vasco. Ya se ha escrito bastante sobre el papel que tiene la sustitución de cuadros educativos por profesores proclives al nacionalismo en el cambio de los modelos y en convertir a los colegios, en convertir al colectivo de los profesores en un reducto de nacionalismo, como se está viendo en Cataluña ahora mismo, o en Baleares o en la Comunidad Valenciana, donde hay distintos sindicatos que están formando un frente en defensa de la lengua catalana en lugares donde lo que se está es excluyendo a la castellana. En resumen, es un problema para los alumnos, es un problema para las familias, es un problema para los profesores y es un problema que por primera vez parece que en algunos sitios está siendo combatido. Si os parece, empezamos por la persona que menos ha participado en nuestras tertulias, que sería Ricardo. Primero, agradecerte el tiempo que nos dedicas. Y segundo, para que nuestros espectadores entiendan por qué nos importa tanto este tema, desde el punto de vista educativo, ¿qué resultados medibles ha traído el modelo de inmersión, el modelo educativo nacionalista, a los alumnos y profesores vascos? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Y yendo directamente al tema. En la actualidad, pese a que la población vascohablante entre el alumnado oscila dependiendo de cómo se entienda, entre un 30 y un 45%, siendo muy positivos y muy generosos en la catalogación de qué es una persona bilingüe con euskera y castellano, prácticamente el sistema escolariza en modelo D, es decir, en un modelo de inmersión totalmente en euskera, en el cual el castellano solamente es una asignatura, a más del 75% de la población en la actualidad. En los niveles incluso de infantil y de educación primaria ese porcentaje es aún mayor. Eso se produce pese a que en Euskadi nosotros tenemos una legislación todavía digo porque está al caer un cambio legislativo muy importante, de mucho calado, pero todavía tenemos una legislación en la cual, producto sobre todo de la ley de normalización de uso del euskera del año 1982 y el desarrollo posterior, en el cual existen dos cuestiones formalmente reconocidas en la ley y de mucha importancia. La primera es el derecho de los alumnos, por lo tanto también de las familias, a escolarizarse en euskera y en castellano. Y en segundo lugar, la capacidad de las familias de optar entre lo que se le llaman los modelos lingüísticos, que fueron realmente regulados, aparecen ya en la ley, pero fueron regulados inmediatamente después en un decreto posterior. A pesar de que la ley, digamos, reconoce esas características y por lo tanto podríamos ir ante un sistema que fuera más, que reflejara mejor la diversidad de la población, la realidad es, como ya digo, está totalmente invertida respecto a los porcentajes de población bilingüe de origen, mirando el entorno familiar, ¿no? Se prometía
dos cosas. Básicamente, lo que se ha hecho para conseguir que las familias se adhieran de forma mayoritaria a este modelo D, hay una promesa doble. La promesa doble que se hacía, la primera era que era la mejor forma de aprender euskera. Prácticamente que el modelo D, lo que se ha dicho es que es la única forma de aprender euskera. Y la segunda promesa que se ha hecho es que esa forma de aprender euskera al conjunto de la población, sea o no sea vascohablante de origen, no iba a tener ningún efecto negativo en la adquisición de las competencias, en los resultados académicos de los chavales. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que se ha comprobado después de este tiempo en el que se ha producido, como digo, esa inversión, es que eso no es así. Es decir, pese a que el sistema está, como digo, prácticamente generalizado en modelo D, el nivel de conocimiento del euskera a ese nivel de dominio es muy bajo y, sin embargo, la adquisición de competencias se ha resentido. ¿Quiénes pagan más, de alguna manera, estas consecuencias o este sistema? Pues pagan muy diferente, lógicamente, según cuál sea la lengua de origen de la familia. Es decir, la persona que es, lógicamente, de origen vascohablante en un modelo D se encuentra cómoda y sus resultados académicos no se resienten de forma importante. Y, sin embargo, la persona que no es vascohablante en su origen familiar o en su entorno más cercano se resiente en mayor medida. Y no solamente eso, sino que se resienten en mayor medida también las personas o las familias, los entornos que tienen lo que se llama un índice socioeconómico y cultural más bajo. Luego, si queréis, podemos hablar de esto porque a mí me parece tremendamente importante. Pero esos son los colectivos que salen peor librados del asunto. Si nosotros ahora mismo cogemos las estadísticas del País Vasco, vemos que en las zonas vascohablantes, porque también es cierto que aunque la población vascohablante está muy diseminada por todo el País Vasco, hay zonas donde evidentemente el número de vascohablantes es mayor. Por ejemplo, en los entornos donde el número de vascohablantes es superior al 80%, los resultados son, no voy a decir espectaculares, pero son discretos. Son buenos resultados en cuanto al euskera y digamos que discretos en otras competencias que a mí me parecen muy importantes, como pueden ser el castellano y las matemáticas. ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, una cuestión es que en esas áreas donde hay más del 80% de población vascohablante, solamente está menos del 10% de la población total de Euskadi. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos tenemos que hacer a la idea. Efectivamente, en esos entornos los resultados no se resienten en gran manera, pero es que son entornos poco numerosos. Por el contrario, donde la población es menor del 40%, la población vascohablante menor del 50, menor del 40, dependiendo como menor del 50 pongamos, los resultados se resienten enormemente. Pero es que en esos ámbitos, en las poblaciones donde el número de vascohablantes es menor del 50, incluso las que prácticamente es pues, menos del 20%, etcétera, claro, son los entornos mayoritarios del País Vasco. Por lo tanto, tenemos los malos resultados en los entornos donde más alumnos tenemos. Por eso el retroceso es grave, porque afecta en estos momentos una parte de la población muy importante. Voy a poner un dato, por ejemplo. Pese a que nosotros tenemos, como digo, generalizado, más del 75%, yo creo que es un nivel de generalización importante, el modelo D. Sin embargo, en segundo de la ESO, cuando nosotros hacemos la evaluación de diagnóstico, menos del 50% de la población que responde a esa evaluación de diagnóstico tiene un nivel aceptable, vamos a llamarlo así, de euskera, es decir, está en los niveles medios o avanzados, mientras que más del 50% están en el nivel inicial. Si vosotros conocéis un poquito cómo funcionan las evaluaciones de diagnóstico, la gente que está en el nivel inicial son personas que pensamos que sin un apoyo extraordinario no van a poder adquirir la competencia al final de la etapa. Por lo tanto, hay un 50% de la población escolar en Euskadi, en segundo de la ESO, en riesgo. En riesgo en el euskera, efectivamente, pero es que hay que tener en cuenta que esa lengua es la lengua instrumental para sus aprendizajes y, por lo tanto, si está en riesgo en la lengua instrumental, es posible, o vamos, es seguro, que habrá consecuencias en el resto de los aprendizajes, consecuencias negativas. No sé si he podido dar una imagen un poco así rápida, una pincelada. Sí, de hecho, yo diría que es
es radical lo que estás diciendo. La inmensa mayoría de la población, bueno, vamos a ser más concretos. Según los propios datos del gobierno vasco, el 71% de los vascos son de lengua materna española, castellana. Solo el resto, es decir, el 29%, como tú dices, concentrado en unas zonas además específicas, tiene lengua materna vasca. Quiere decir que esta inmersión obligatoria tiene unas consecuencias radicales sobre la inmensa mayoría de los escolares. Y lo más importante cuando pensamos, bueno, es que eso pasa allí porque allí hay muchos hablantes. Estamos hablando del 71% no tienen lengua materna vasca. Y sin embargo estamos hablando de que, como comentaba antes Ricardo, no es ya la proporción en la que está. La inmersión es la proporción a la que va la inmersión. Es decir, es un tema que está completamente separado de la realidad sociolingüística y tiene un impulso pues, completamente, no sé si ideológico o partidista. Esto ya sería otra cuestión. Muy bien, si os parece, pasamos a Ana, que nos va a contar. Ella tiene una perspectiva, si quieres, más global, porque no solamente ha visto la situación en Cataluña, en la que tiene muchísima experiencia, sino que con Escuela de Todos y con la relación que tiene con otras entidades, está pudiendo ver de cerca lo que está pasando en todas partes, ¿no? Ana, aparte de agradecerte el tiempo que nos dedicas, quería preguntarte cómo ves la situación. ¿Estamos empezando a ver un retroceso? ¿Alguien está por fin poniendo el cascabel al gato en algún sitio a esto? ¿O como parecía durante muchos años, esto es escalón a escalón sin forma de detenerlo? Bueno, creo que si tenemos una oportunidad es ahora. Eso es así, porque evidentemente en la última legislatura creo que sí que deberíamos estar todos de acuerdo que el problema lingüístico se ha convertido en un problema de ámbito nacional y en un problema que ha tenido eco en los medios de comunicación, no solamente habituales o autonómicos o regionales, sino que ya sale en los grandes medios de comunicación, en los telediarios nacionales, ¿no? Por tanto, el problema lingüístico es un problema real y que sí que ha llegado digamos, a una parte de la sociedad y a la agenda política, ¿no? Y creo que lo que está ocurriendo en Baleares y en la Comunidad Valenciana es la muestra de que los partidos, incluso alguno que hasta el momento no había tomado medidas serias y eficaces, en este caso el Partido Popular, pues sí que se está implicando en este tema y está dando pasos que de momento parece que son los pasos adecuados, ¿no? Por tanto, yo claro que tengo esperanza de que las cosas puedan mejorar, ¿no? Pero es evidente que la situación en la Comunidad Valenciana o en Baleares, que es más grave, es muy diferente al País Vasco y es muy diferente a Cataluña, porque en las dos comunidades autónomas últimas gobierna el nacionalismo. Por tanto, sin un gobierno no nacionalista en esas comunidades es muy difícil lograr políticas que sean eficaces y que cambien de una forma rápida lo que está pasando en la escuela, ¿no? Eso no significa que tengamos que bajar los brazos, sino que va a ser mucho más difícil conseguirlo en Cataluña, va a ser mucho más difícil conseguirlo en el País Vasco, pero hay que poner unos límites para que esa situación no, digamos, ya sea un problema que sea imposible de volver a una situación parecida a lo que podríamos considerar normal, ¿no? Que algunos ya nunca hemos vivido, ¿no? Por tanto, yo soy eh, positiva y es evidente que el peso de las políticas autonómicas es muy importante, pero el peso del Gobierno de España en una legislación común para todas las comunidades autónomas, con unas reglas de juego que permitan ver lo que está, por ejemplo, denunciando Ricardo, ¿no? Si hubiera pruebas de ámbito nacional, evidentemente saltaría mucho más a la vista cómo perjudica la inmersión, porque realmente es una inmersión en el País Vasco, comparado con otros alumnos de otras comunidades autónomas que no tienen este problema, ¿no? Por tanto, tiene que haber un juego tanto de políticas autonómicas como de políticas nacionales para lograr frenar ese nacionalismo lingüístico. Y ya no hay tiempo que perder, porque no se puede esperar 4 años más, porque si no va a ser imposible el retorno a un punto de normalidad. Eso me temo. ¿Qué te iba a decir, Ana? Hay un tema que ha mencionado Ricardo, que luego volveremos a él si queréis, pero es lo que ha dicho sobre cómo afecta esto a los distintos colectivos, digamos, socioeconómicos dentro de la sociedad. Es lo mismo que pasa en País Vasco, pero mucho más acentuado pasa en Cataluña. Es decir, que el daño se está produciendo, el perjuicio, por no llamarlo la discriminación, está perjudicando a colectivos muy concretos, tanto por potencia a nivel socioeducativo como incluso por necesidades especiales, pero eso volveremos más adelante porque tiene muchas vueltas que darle. Pasamos, si os parece, a Juan Carlos Laborio. Quería preguntarte cómo ves la situación en Navarra, porque
teniendo en cuenta lo que parece que viene, que salvo sorpresas, yo sigo pensando que muy gordas, lo que vamos a tener es otra vez un gobierno de socialistas con apoyo nacionalista. ¿Vamos a tener que volver a las movilizaciones para detener abusos en la contratación pública o vamos a tener un poco más de tranquilidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, evidentemente hasta el año 2019, donde había gobiernos alternativos, fundamentalmente de Unión del Pueblo Navarro, del PSN, pues eran situaciones bastante aceptables, ¿no? Es decir, dentro de que permitían que paulatinamente se fuese aumentando el número de centros, el número de profesorado que se contrataba y se ofertaba en ofertas públicas de empleo en euskera, en vascuence, pero digamos que no había un salto cualitativo. ¿Qué ocurrió? Pues evidentemente en el año 2019 pues el PSN accede al gobierno de la comunidad foral, pero está apoyado por partidos independentistas, ¿no? Como puede ser Geroa, como puede ser Bildu, o Podemos, ¿no? Que su rama de Navarra pues es bastante también, está muy marcada políticamente hacia el independentismo. La situación de que el PSN pues esté necesariamente obligado a atender las reivindicaciones de los partidos nacionalistas, pues ha supuesto un cambio cualitativo y cuantitativo por su parte en el enfrentamiento a implantar el euskera en los centros educativos, ¿no? Es decir, depende totalmente de ellos y ya les han dejado muy claro que para la próxima legislatura su objetivo, el objetivo de Geroa y de EH Bildu es que el euskera se extienda en todo Navarra, ¿no? Lo dicen de esa manera cuando realmente todo el mundo puede estudiar el euskera en toda Navarra, pero parece que lo utilizan un poco como medida de decir que están perseguidos los vascoparlantes en una comunidad como Navarra. Navarra tiene una peculiaridad muy importante y es que evidentemente hay varias zonas que son muy distintas, la zona norte de la zona centro y sur, donde el euskera pues no se practica en absoluto, ¿no? Realmente todos deberíamos darnos cuenta de que el objetivo de los partidos nacionalistas al implantar la lengua y el estudio de la lengua es separar, ¿no? Es decir, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Es decir, ellos saben perfectamente que es un sistema para irse separando paulatinamente del concepto que tienen de país, España, ¿no? Entonces, ante esa situación van a hacer todos los esfuerzos necesarios para que se vaya extendiendo en cuanto más se les vaya necesitando a esos partidos para formar gobiernos, ¿no? Entonces, Navarra, pues tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, como dice bien Miguel, nos tocará seguramente tener que volver a salir defendiendo la lengua, porque, como ha dicho el anterior con Tertulio, pues el problema que nos estamos encontrando es que cada vez las competencias, tanto en lengua oral y escrita, como en matemáticas, como en otras materias, pues va descendiendo, ¿no? Entonces, nos estamos cargando a unas generaciones que no tienen la culpa de que los políticos estén manipulando el idioma para sus objetivos, ¿no? Entonces, seguramente nos tendremos que volver a movilizar, tendremos que volver otra vez a presentar recursos de cara a que los padres puedan elegir y, desde luego, no es que estemos en contra ni del euskera, ni me imagino que del catalán, ni me imagino que del valenciano, ni del gallego, ni de ninguna lengua. Lo que queremos es que la gente tenga la voluntad de poderlo elegir y el que no tenga interés en elegirlo, pues que pueda permanecer pues, en el idioma materno. Te quería preguntar, Juan Carlos, y así aprovechamos ya para empezar la segunda ronda, algo que afecta a todas las comunidades, que es, como hemos hablado en su momento, lo pasa también en el País Vasco, pasó en Cataluña y es lo que yo creo que está detrás de eso de extender el euskera a toda Navarra. Como decíamos, hay menos de un 15% de hablantes, un 24% de niños escolarizados, pero un 41% de plazas para profesores en euskera en Navarra en la última convocatoria. En Cataluña prácticamente fueron sustituidos tras la famosa expulsión casi masiva. Y en el País Vasco, como nos contaba no hace demasiado Óscar Monsalvo, lo que hemos visto es una sustitución progresiva
de profesores monolingües por bilingües, y bilingües entendidos como hablantes de euskera contratados por serlo, que al final constituyen una oferta en la que es muy fácil dar el salto a toda inmersión. Y como tú señalas, uno de los objetivos evidentemente es crear una división, pero otro de los objetivos yo creo que es apropiarse en la práctica del colectivo educador. Es decir, convertirlo, como ya es en Cataluña, como ya es en buena parte en Valencia, en un coto nacionalista. Y eso significa discriminar en la contratación, discriminar en los ascensos, discriminar, es decir, exigir o valorar unos requisitos lingüísticos que no se corresponden con la demanda social o con la realidad sociocultural de los lugares en los que estamos. Recordemos, el 71% del País Vasco, lengua materna española. Navarra es incluso más, pero eso no impide que quieran extender esta valoración de un idioma que no se habla, como dices, en la inmensa mayoría de la región, a toda Navarra. Entonces, ¿cómo ves tú que puede afectar esto a corto y medio plazo en Navarra? ¿Vamos a tener realmente que volver a salir, como tú dices, o valdrá con contestar a las medidas sobre el plan de euskera? ¿Va a haber realmente movilización o la gente no se da cuenta de la que se le viene encima? Yo creo que la gente a veces está un poco despistada en ese sentido, ¿no? Yo lo que sí que veo es que las plazas que se ofertan en euskera es un sistema para entrar dentro de la administración, que mayoritariamente el personal que está viniendo a ese tipo de plazas vienen desde el País Vasco, porque Navarra no tiene personal suficiente como para cubrir esas plazas, y que, curiosamente, además, el personal de Navarra que accede a esas plazas, a través de los concursos de traslados, trata de irse después a plazas de castellano, español, ¿no? Con lo cual generan de nuevo un nuevo vacío en plazas de euskera para que sigan viniendo personas para ocupar esas plazas, ¿no? Eso es un hándicap y un problema. Y el personal a veces está en otra onda y desconoce la situación grave que se está dando porque se están cubriendo plazas con personal de euskera que al final terminan siendo de castellano. Pero las vacantes que se generan son en euskera. Eso o se le pone freno y se obliga a que el personal que opte a plazas de euskeras permanezca en las mismas, o cada vez el personal que no disponga de esos conocimientos en euskera, que además es un C1, que no es cualquier conocimiento, se va a encontrar con más dificultades por poder acceder a las mismas. Con lo cual, como decíamos, vamos viendo una sustitución progresiva tanto de los de en euskera como de los demás por gente que ya ha tenido que invertir ese tiempo o ya tiene esa procedencia cultural que es distinta, como decíamos, de la que hay en el territorio. Así es. Esto es algo que me imagino, Ricardo, que tenéis muy claro allí también, lo habéis vivido, aunque ahí no habéis importado gente. No, allí lo que hubo es un proceso efectivamente de sustitución paulatina, apoyado en su momento también por un auge de matrícula, que ahora ya no se produce, es todo lo contrario, y por un incremento de la oferta educativa, es decir, tanto por arriba, estimulando la oferta en los niveles de la enseñanza secundaria posobligatoria, como por abajo en los niveles de educación infantil, lo cual le generó un incremento de plazas que fueron, sobre todo, ofertadas ya a personas con perfiles bilingües o con perfil en euskera, ¿no? Yo creo que perdimos realmente lo puedo decir así, perdimos realmente esa batalla hacia el año 2000, en torno a esa fecha, cuando dejamos ya definitivamente de vincular el idioma a lo que realmente se hacía en el aula. Yo creo que ese es el tremendo error en cuanto a la proporción de recursos. Es decir, yo creo que efectivamente para dar en una materia en euskera hace falta una titulación de euskera y un conocimiento de euskera suficiente, pero yo voy a decir un ejemplo. Es decir, lo voy a poner con un ejemplo muy nítido, para dar castellano en un modelo bilingüe, es decir, B, mitad y mitad, en una zona básicamente castellano hablante, ¿es necesario tener el máximo perfil de euskera? Pues resulta que sí. ¿Vale? Entonces, cuando separamos de alguna manera la función de la necesidad del perfil, pues entonces es cuando evidentemente se sale perdiendo. Yo, en cualquier caso, por matizar dos cuestiones anteriores, el caso del País Vasco al menos no es un caso de inmersión obligatoria, como he dicho, es decir, puede serlo dentro de unos meses, pero no es hasta ahora no ha sido un caso de inmersión obligatoria
formalmente. ¿Por qué? Porque la legislación, toda la legislación que tenemos, ofertaba un modelo a diferencia del de Cataluña. De hecho, ahora mismo lo que se está hablando es que los informes de legalidad del nuevo proyecto de ley hablan de que realmente hay dos modelos, el modelo catalán, vamos a llamarlo así, de conjunción, que llaman habitualmente, y el modelo vasco, que son distintos. Es decir, el modelo vasco es opción, es decir, yo puedo elegir si soy un padre o una madre, puedo elegir el modelo A, el B o el D para mis hijos, ¿no? Y además tengo esa capacidad de elección. Sin embargo, ¿cómo se ha llegado a esa situación? Eso es lo que yo quiero decir. No se ha llegado por una legislación, digamos, que sea una cortapisa a la voluntad de elección. Se ha llegado básicamente por una enorme presión, efectivamente, desde el nacionalismo, y que es sobre todo una presión social. Y es una presión, y a mí eso sí me gustaría, igual es porque yo no tengo otra oportunidad más que para resolverlo, es una presión que viene del mundo de la política, pero que si ese debate se produce y se reduce exclusivamente al mundo de la política, desde luego en el País Vasco no habrá ningún avance. Yo personalmente creo, yo ya sé de dónde viene esta presión y qué elemento identitario con el cual yo no estoy en absoluto de acuerdo hay detrás de ello. La consideración de que solamente el País Vasco solamente tiene una lengua, es la lengua propia, ¿no? la lengua patria y es la única que realmente vale, ¿no? O sea, yo ya entiendo esa cuestión, que se considere incluso un cojo a una persona que no sepa expresarse en euskera suficientemente como un supuesto nativo de esa lengua. Bien, pero si el debate se produce en esos términos políticos, no habrá absolutamente ningún avance. Yo creo que la única posibilidad de avance es que el debate se produzca en el terreno que debe debatirse, y es el terreno educativo. Y el terreno educativo es, ¿estas formas de trabajo producen mejores resultados o peores resultados? Fijaos, yo os quiero dar un ejemplo del miedo que hay a que el debate se produzca en ese sentido y no el miedo que hay a que el debate se produzca en el ámbito político. Ahí no hay miedo en Euskadi. Que se dé en el ámbito político no preocupa a nadie en el nacionalismo. Pero, sin embargo, que se dé en el ámbito educativo, estrictamente educativo, sí preocupa. Y os voy a dar un dato. Desde el año 2016, Euskadi ha dejado de participar en todas las evaluaciones internacionales con muestra ampliada. No ha participado en TALIS, no ha participado en PIRLS, no ha participado en TIMSS. Es decir, lo que no quieren es entrar al debate de cómo está afectando esta política educativa a la adquisición de competencias del alumnado. Y ese es el único debate en el que yo creo que tenemos alguna posibilidad y además el que, si me apuráis, es el que debemos intentar. O sea, yo no creo, no es una cuestión de euskera o castellano, no. Es una cuestión de si esas fórmulas de política educativa y lingüística sirven para que nuestros chavales adquieran mayores competencias o por el contrario lo dificultan. Y ya digo, si el debate lo sacamos, en mi opinión, de ese ámbito, al menos, que es la comunidad que yo conozco más, evidentemente, que es la mía, el debate es para perderlo. No, ahí creo que tienes toda la razón. O sea, si el debate se reduce a lo práctico, si funciona como método de educar de capacidades a los niños y no el ideológico de cómo deberían ser las cosas. El problema es, efectivamente, que no hay debate en el lado político. Tienen muy clara la mayoría cómo quieren que sean. Ahí la hemos liado. Ana, en Cataluña pasa 3/4 de lo mismo, pero con un agravante, y es que creo que en la comunidad educativa, como decíamos antes, ya tampoco hay discusión, ¿no? Ahí pasa como en la política. Bueno, sí, bueno, hay encuestas que dan que un 80% del profesorado en Cataluña pues, es nacionalista. Los sindicatos que más votos acumulan de profesores son sindicatos nacionalistas que defienden la inmersión a capa y espada. Hay un alto porcentaje de profesores que nunca votan y también hay un alto porcentaje de interinos, con lo que esos interinos, su capacidad de expresarse libremente o de optar por un modelo u otro, pues es mínima, pues porque la presión es muy grande y se juegan su puesto de trabajo, ¿no? Se juegan volver a ser llamados para ese centro donde están, porque el director tiene la capacidad de vetarlo, simplemente, ¿no? Escuchaba a Ricardo y estoy de acuerdo con él, que evidentemente los argumentos contra la inmersión y contra la imposición
lingüística tienen que ser siempre en el ámbito educativo, porque lo que hemos de construir es un relato. Y yo hace unas semanas que ya me fijo en hablar continuamente de lo mismo, ¿no? Y es que el mundo nacionalista tiene un relato, sea falso o no, lo tiene. Y el mundo no nacionalista y el que creemos que realmente es posible el equilibrio lingüístico, el bilingüismo o la libertad de elección de lengua, pero que en todo caso lo que es posible es respetar los derechos lingüísticos de los alumnos y buscar esa opción que sea la mejor para ese alumno, para que su formación sea lo más fácil y adaptada a sus necesidades. Ese relato no existe porque no hay medios para ello, ¿no? No tenemos voz en los medios de comunicación, sobre todo en aquellos medios de comunicación que pueden dar, marcar un poco unas líneas de influencia socialmente, y luego no tenemos la posibilidad de acceder a pruebas o de demostrar con pruebas lo que realmente intuimos en algunos resultados, ¿no? Porque en Cataluña, al igual que en el País Vasco, bueno, Ricardo habla de que sí, que desde el 2016 no hay esa comparación con pruebas internacionales, ¿no? Pero es que en Cataluña el control total de todas las pruebas que se hacen es de la Generalitat. El control total. Entonces, claro, nos cansamos de decir, los exámenes de una asignatura y de otra no tienen nada que ver, ¿no? Y el nivel de exigencia no tiene nada que ver. Entonces, cuando tú controlas cómo haces un examen y los resultados son que tengas van a estar en la línea del control y del tipo de preguntas que tú has hecho, ¿no? Por tanto, no hay datos reales que podamos utilizar y aquellos que aparecen siempre nos dan la razón, ¿no? Y entonces, claro, yo aquí pienso que sí que es verdad que los datos que hemos de buscar son sobre todo datos que demuestren que esto está perjudicando a muchas generaciones de alumnos en su desarrollo formativo, pero también es verdad que si no hay unos cambios políticos que permitan pues que haya pruebas comunes, que permitan que las personas que disienten de estos modelos que parece que sean un tótem y que nunca puedes criticar, se sientan con la libertad de hacerlo, es muy difícil cambiar el relato social. Claro, yo no conozco en absoluto el País Vasco como lo conoce Ricardo, ¿no? Pero yo lo veo aquí en Cataluña, es decir, si las organizaciones de AMPAs están controladas por el mundo nacionalista, asociaciones de padres, si las organizaciones de sindicatos están controladas por el mundo nacionalista, pero no solamente los sindicatos típicamente nacionalistas. UGT en Cataluña es igual de nacionalista que puede ser la intersindical. Comisiones Obreras defiende la inmersión a capa y espada, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes toda una mancha nacionalista y levantar la mano y es tan porque no hay esa protección del Estado que permita esa libertad en poner en duda lo que se está hablando. No tienes acceso a los medios de comunicación. Hay unos partidos que desgraciadamente queremos intentar situar del lado constitucionalista, como por ejemplo ese Partido Socialista Catalán, el PSC, que repite los mismos mantras que el nacionalismo. Es muy difícil de sentir y que no y que todo tu argumentario, que a lo mejor sí que aporta pruebas, rápidamente sea situado en el lado de que eres un facha, ¿no? Os pongo un ejemplo. Ayer el Ayuntamiento de San Vicente, que es el ayuntamiento donde yo vivo, bueno, pues propuso una moción los partidos independentistas. El ayuntamiento está gobernado por el PSC más un partido que se podría decir que es un poco como en Comú Podem, y en la moción nos acusaban de mentir. Nos acusaban de mentir porque estamos haciendo un análisis de los proyectos lingüísticos y descubrimos que un centro de aquí de la población, en el proyecto lingüístico tiene un apartado que dice que para fomentar el uso de la lengua catalana, se prohíbe que la profesora de castellano vaya por las aulas, ¿no? Que solamente puede entrar al aula donde va a hacer clase y no puede relacionarse con el resto de aulas, ¿no? Está escrito blanco sobre negro. Nosotros cuando hicimos la denuncia, como todo lo que hacemos, aportamos pruebas, ¿no? Pues en la moción se decía que nosotros hemos mentido y que estamos manipulando la realidad y que estamos atacando a los directores y a los profesores. Y resulta que la directora de ese centro es miembro del partido político de la moción, que propuso la moción, ¿no? Esto es muy grave, pero es que el Partido Socialista apoyó esa moción. Nos dejaron intervenir y la regidora de Educación repitió, que es del PSC, repitió
todos y cada uno de los mantras de los 80 del nacionalismo basados en mentiras. Y sí, se los rebatí, pero nos acusaron de manipular, de crear problemas, de estar en contra de la convivencia y aprobaron una moción en la que nos acusan de mentir y lo tenemos blanco sobre negro. O sea, es la total impotencia. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo con Ricardo en que los argumentos tienen que ser siempre educativos, pero el problema es que llegar a tener esos datos implica que haya decisiones políticas que hagan posible unas pruebas que nos den realmente datos que demuestren, o no, vamos a decir que no, pero que demuestren qué está ocurriendo en las aulas, ¿no? Y eso es muy difícil. Es muy difícil luchar contra un relato que está asentado durante muchos años para el que se utilizan y se han utilizado muchos medios económicos y nosotros estamos luchando contra Goliat sin recursos y sin apoyo institucional. Y hasta la fecha, porque ahora vemos que puede haber un poco de luz en Baleares y en la Comunidad Valenciana, hasta la fecha los partidos políticos ese tema les traía sin cuidado, porque nosotros éramos un estorbo cuando ellos querían pactar con determinado partido, el PNV o CIU o quien fuera, y nosotros molestábamos a la hora de que ellos, pues, a escondidas, por debajo de la mesa, pactaran de nuevo vulnerar nuestros derechos, ¿no? Por tanto, hay muchos problemas que no pueden tampoco desligarse entre sí para intentar buscar una solución. Pero creo de verdad que es muy importante construir un relato. Y ese relato tiene que estar apoyado en datos y tiene que hacer ver a la sociedad, por lo menos, hacerla dudar que lo que les han contado durante los últimos 30 años no es del todo verdad. Generar esa duda. Y mientras no generemos esa duda, es muy difícil romper el tótem y conseguir el apoyo social. Porque ves que personas que realmente están de acuerdo en lo que pedimos, muchas y muchos ciudadanos, no se atreven a decir en público, ni siquiera con sus amigos, que piensan igual que nosotros. Es un tabú y eso es muy difícil de romper. Es el tabú. En Cataluña, como en País Vasco, como en cualquier sitio donde el nacionalismo ya está en las instituciones, porque se basa en eso. O sea, es por las dos cosas. Por el lado identitario, de esto es lo bueno, esto es lo que todos somos y por lo tanto tenemos que hablarlo. Y por otro lado, en el lado corporativista. Es decir, cuando tú atacas a una práctica de un colegio, cuando estamos hablando de que hay un colectivo nacionalista en el profesorado, te van a ir a crujir, lógicamente, porque están defendiéndose a sí mismos. Quiero decir que hay dos elementos distintos, uno político y otro completamente, no sé si llamarlo corporativo, laboral, llamarlo que son cosas distintas y combatirlas. Sí. En lo del rato estoy completamente de acuerdo, pero hay un tema. Cuando lo vendieron, no se basaban en datos. No tenían cifras. No existen cifras. Las cifras es como todas las estadísticas. Las puedes leer como quieras, interpretar como quieras. Y como dijo aquel, el comunismo falló porque no lo hicimos nosotros. Es decir, el dato da igual al final. Si hay una lógica que es evidente, desde que aquí se está discriminando una serie de colectivos y se está haciendo las cosas, como decía Ricardo, como has comentado tú, entonces, no puedes aprender bien cuando no entiendes el idioma. Y te puedo demostrar que no entiendes el idioma porque eso ahí sí que tengo pruebas. Llegas a tal punto de tu educación, te hago una prueba oficial y no llegas al conocimiento necesario para valerte en ese idioma. Y sin valerte en ese idioma, ¿vas a ir a la universidad en ese idioma? ¿O vas a terminar la secundaria en ese idioma? Es decir, no son pruebas, si quieres, de laboratorio, no son pruebas a prueba de bomba, pero sí que son indicios suficientes y creo que hay que moverlos. Por el lado que decíamos de el perjuicio que causa a los chavales, por el lado del sufrimiento que causa a las familias, las dificultades que les causa, y por el lado que causa, o por el lado de la discriminación que implica, porque en la medida que se fuerza esta educación, se facilita la discriminación, repito, ya sé que soy machacón, con el lado del funcionariado. Es decir, si no se obliga a esta educación, no se pueden tener esos títulos y no se puede discriminar a quien no los tiene en el funcionariado. Y pasa en el resto de las instituciones lo que ya pasa en la educación. Entonces, si ya hay, y eso ya pasa en Cataluña en muchísimos sectores, es lo que pasa muchísimas veces con la policía autonómica, con los Mossos, está completamente politizado. Es que hay quien, como nuestra amiga, bueno, digamos que hay cualquiera que levanta la voz, como estaba diciendo antes Ana, cualquiera que se opone al colectivo, pues es machacado tranquilamente y con el poder de las instituciones, que es esencialmente la capacidad de llevarte a juicio y seguir recurriendo hasta que te arruina. Pero lo que estáis haciendo en Cataluña especialmente, y en más sitios, pero especialmente
lo que estáis moviendo vosotros, yo diría que es esencial. Y demostrar que se puede juntar a 1000 familias y llevar a juicio a la Generalitat. Y sí, claro que cuando sois 3 frente a 100 te van a mirar mal, pero resulta que al final del día es más el miedo que el daño. Ya no estamos en otras épocas en las que a un profesor, por decir que no le podían pegar un tiro a la pierna, que dice, no. Aquí estamos hablando, sí, de llevarte mal con los vecinos más radicalizados, pero se puede hacer. Y yo creo que eso es lo que ha hecho a mover la bola de nieve. El que os vieran empezar a moveros es lo que hace que se animen otros, lo que hace que salgan más casos, lo que hace que más entidades se formen y se animen en otras partes de España. Creo que eso es fundamental. Y eso nos va a tocar en Navarra también, Juan Carlos. Es así. Desgraciadamente, Ana tiene toda la razón. Es decir, al final, lo que están... Yo os comentaba en Alicante, cuando estuvimos, que es que los nacionalistas tienen estrategias y nosotros vamos como pollos sin cabeza, ¿no? Entonces, ellos tienen un objetivo muy claro y consiguieron todos los medios. Yo conozco en el País Vasco. Yo he estado de director en un centro en los años 80 en el País Vasco, donde empezaron cuando no tenían profesorado alguno con el personal que se llamaba idóneo. Y les comentaban que eran el carnicero, el de la tienda tal, que hablaba vasco, y no les importaba tener a 2 personas en una clase con el objetivo de que fuesen los alumnos escuchando el vasco, ¿no? Paulatinamente, y cuando fueron consiguiendo las universidades a distancia, ¿no? El personal les iban dando unas titulaciones a toda velocidad con el objeto de que fuesen incrementándose el número de docentes en euskera. Y además se favorecía que el personal que no tuviese euskera se fuese a través de concursos de traslados o a través de la jubilación con unas indemnizaciones altísimas para que dejasen las vacantes. Es decir, disponían de estrategia, disponían de medios y disponían de economía para ello. ¿Qué ha ido ocurriendo? Pues como comentaban, ¿no? Que está ocurriendo también en Navarra. Finalmente el personal de euskera cogía plazas que no eran de euskera, con lo cual las vacantes que generaban ¿en qué eran? En euskera. Y por lo tanto el personal que entraba tenía una militancia, no todos ellos, pero una parte importante, una militancia dirigida a conseguir que se diese más en euskera todavía. Eso está ocurriendo en Navarra. En Navarra puedes hablarles de la educación y de los porcentajes de que la educación que están recibiendo nuestros alumnos y los resultados que están obteniendo son paupérrimos en muchos casos. Ya no hablemos ya de si tienen que combinar con el inglés, es decir, con un segundo idioma o un tercer idioma, ¿no? Todo eso todavía influye más para que el nivel baje. Por eso precisamente lo que hacen es salirse del sistema común para que no se pueda comparar resultados de un sitio con otro. Si ya de por sí la educación en España es bastante limitada, pues ya no contemos ya cuando tienen esta serie de problemas donde hay localidades que aunque quieran estudiar en el modelo A en Navarra o en el modelo G en Navarra, no lo pueden hacer porque no se da. Tienen que hacerlo en euskera. Sí o sí, no hay otra opción. Porque nadie se va a atrever en ningún momento de las familias en una localidad como en Leiza o como en otra localidad o Echarri a pedir que se imparta en castellano porque tienen miedo. Realmente tienen miedo de solicitar. Que les cerraron la línea y se parece con un fraude como una casa, pero bueno. Así es. Entonces, esa situación, pues claro, ¿qué es lo que hace falta? Yo coincido con Ana, que lo que haría falta también sería una legislación nacional que marcase a través de la Inspección General del Estado unas obligaciones y unos niveles que tendrían que adquirir y unas pruebas similares en todas las comunidades, tanto para acceso a la universidad, hablábamos en Alicante, ¿no? De esas personas que tienen 2 y 3 posibilidades de elegir universidad porque con su nota que obtienen en algunas comunidades pueden elegir otra carrera fuera de esa comunidad. Eso hay que buscar una solución. ¿Para eso qué hace falta? Gobiernos fuertes. Gobiernos fuertes a nivel del Estado también. Y que no estén necesitados e influenciados por partidos que saben que al final van a exigir que prevalezca los intereses nacionalistas frente a los intereses de la propia España, ¿no? Del propio Estado. Del propio alumno en este caso. Por supuesto. Es el que primero se perjudica. Desde la unidad del Estado se defiende de más maneras, pero la vida del alumno es el que realmente resulta perjudicado con estos problemas que degradan su educación. Allí, si os parece, y ya por ir cerrando,
tocamos el tema de esos colectivos que hemos mencionado antes, es decir, de la distribución del daño. Como decía Ricardo, donde no hay medios suficientes, donde no hay ese profesor privado, donde no son los de siempre, pues es donde más perjudica. Es decir, incluso inmigrantes, pero sobre todo estamos hablando de los niveles socioeconómicos más bajos. ¿Hay más datos que se puedan aportar, Ricardo? Sí, bueno, es que lo sabemos ya. Mira, yo en la comunicación que hice en Alicante, yo decía que debiéramos dejar claro 4 cuestiones en el sistema educativo y quizás a partir de ese acuerdo, que no es, repito, en mi caso lo que yo planteo no es un acuerdo político, me parece importante. Una es que efectivamente estudiar en lengua materna, que hay yo me acuerdo que para mí fue muy importante cuando hace unos cuantos años, no muchos, no excesivamente, yo creo que fue hace 4 o 5 años, el Banco Mundial se unió a UNESCO con un informe bastante demoledor sobre la importancia que tiene para el estudiante estudiar en lengua materna. Yo creo que eso hay que dejarlo claro, es decir, estudiar en lengua materna tiene beneficios y precisamente esa fue la reivindicación del nacionalismo en los primeros años de la democracia, es decir, que se permitiera a los estudiantes que tenían como lengua materna una distinta al castellano poder estudiar tranquilamente en cualquier centro, sobre todo en un centro público. La segunda cuestión sobre la que yo quería decir es que también es, sobre la que debiera haber acuerdo, es que también es posible estudiar una lengua y en más de una lengua, o sea, una lengua distinta de la materna y en otra lengua. Yo creo que eso también debiéramos tenerlo claro. La tercera es que en la infancia, no digo en todas las edades, porque a partir de la adolescencia eso cambia, pero en la infancia la mejor forma de estudiar lenguas es vehiculando conocimientos a través de ellas, tanto si es la lengua materna como si es otra. Y la cuarta es que aunque cumplas todo eso, surgen problemas, o pueden surgir problemas, vamos a ser exactos. Hay 3 cuestiones o 3 tipos de problemas. Surgen problemas en cuanto haya mayor o menor distancia entre las lenguas que se estudian. No es lo mismo estudiar castellano y euskera que estudiar castellano y coreano, es decir, la distancia lingüística influye. Y por cierto, el euskera es de los que tiene bastante distancia. A pesar de lo que pueda decir Ana, a mí el catalán me resulta bastante más sencillo, incluso cuando lo oigo, lo leo, llego a entender los mensajes principales, ¿de acuerdo? Pero bueno, la distancia lingüística. La segunda es cuánto está esa lengua en el entorno, y efectivamente hay veces que la lengua, aunque no esté en el ámbito familiar, si está en el entorno, pues hay menos problemas, porque está en el entorno. O sea, bajamos a comprar, alguien decía, la carne o el pan o lo que sea, y tenemos esa lengua presente allí. Entonces eso, digamos, disminuye los problemas. Pero el tercero es todo el nivel socioeconómico y cultural de la familia. Y esto se explica fácilmente mirando las 3 componentes de ese índice socioeconómico y cultural. El primero, el componente cultural. Lo sabemos porque hay estudios, que cuando la familia tiene un alto nivel cultural, cuando tiene muchos libros en casa, cuando las interacciones, los diálogos con la familia son ricos y por lo tanto el chaval capta el léxico, aunque sea en su lengua materna distinta de la que está estudiando o una de las que está estudiando, pues se produce lo que llama Cummins un efecto trampolín. Es decir, tú tienes una muy buena primera lengua y entonces te resulta más fácil acceder a la segunda o a la tercera. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene ese nivel cultural en casa que ayude. La segunda es el nivel social. Nosotros seguramente, o la mayoría, habremos estudiado en la universidad, etcétera. Por lo tanto, somos capaces de pensar si el desarrollo de nuestros chavales es correcto o no. Es decir, somos capaces de valorar de si este chaval va bien o no va bien. Fijaos lo importante que tiene ese nivel social. Y luego el nivel económico. No solamente es que somos capaces de valorar si va bien o no va bien, sino que encima, si no va bien, tengo capacidad para reforzarlo bien con un refuerzo extraordinario o bien incluso cambiándolo de centro, etc. ¿Vale? Por lo tanto, ¿quiénes sufren más cuando hay problemas? Pues en mi opinión sufren más aquellas personas que están en entornos muy lejanos de la lengua que se está utilizando como lengua principal, aquellas personas cuyos entornos culturales en su propia lengua no son de gran nivel y aquellas personas que no tienen una situación económica desahogada. Pero es que cuando hemos visto eso,
y me refiero, lo hemos visto con PIRLS, lo hemos visto con PISA o los hemos visto con la evaluación de diagnóstico, te lo dicen. Eso es así. Esos son los grandes perjudicados de esta política lingüística que no mira los resultados del alumno. Y a pesar de que en general hay un planteamiento de, bueno, pues lo importante que es los cambios políticos, las articulaciones políticas, etcétera, yo creo que lo más importante es dejar claro que el pacto que sostiene esto, que es, tú puedes estudiar una lengua que no es la tuya y no estudiar la tuya, porque a mí el mayor drama no solamente es estudiar una lengua que no es la tuya, sino borrar la que es la tuya, cuando encima esa es una lengua oficial de tu comunidad, no tiene consecuencias. Eso es lo que se han, vamos a llamarlo de alguna manera, engañado, se engaña a la población. No pasa nada por hacer esto. No se van a resentir la adquisición de los conocimientos por hacer eso. Y esa es la primera falacia que hay que desmontar. Lo que pasa es que el sector más golpeado por esa política es, con perdón, el sector que menos pinta. El que tiene menos capacidad de quejarse y de llevar esto y de influir en la política. Exacto. Muy bien, pues francamente, yo no querría diluir ese mensaje, Ricardo, porque lo has dejado muy claro y creo que es lo que hay que transmitir a nuestros oyentes. Es decir, que los perjudicados son precisamente los que más necesitan que se les ayude. Pero no sé si alguno de los demás, Ana o Juan Carlos, quiere cerrar con alguna otra reflexión. Bueno, yo totalmente de acuerdo con Ricardo. La verdad es que me encanta escucharlo porque he tomado hasta notas de lo que dice. Y es evidente que este sistema aquí más perjudica es a aquellos que tienen menos recursos culturales, económicos y que tienen más dificultades, ¿no? Y os pongo un ejemplo. Hoy hemos hecho un tuit desde la EBE de un proyecto lingüístico de una población de aquí, de cerca de Barcelona, de un centro de educación especial. Y el texto dice que el 70% de los alumnos de este centro de educación especial son castellanohablantes. El 70%. Y además dice justo en la línea de abajo que reconocen que la mayoría de los alumnos de ese centro lo que tienen es, sobre todo, muchísimas dificultades comunicativas. Y en el párrafo siguiente dicen que la única lengua vehicular es el catalán y que consideran que hay que fomentar esa lengua como herramienta de convivencia. Es que es tan grave, o sea, porque no tener recursos económicos, no tener recursos culturales y estar estudiando una lengua que no es la tuya, tiene, por supuesto, un peaje grande. Pero claro, alumnos que tienen unas necesidades especiales o específicas, a los que se les niega a estudiar en su lengua materna y que en este país la izquierda esté apoyando esto, yo es algo que de verdad, de todas las cosas que veo cada día, es lo que más me enciende. Lo que más me enciende ver que hay miles de alumnos en Cataluña y seguramente ocurrirá en Baleares exactamente igual, en algunas zonas de Valencia seguramente ya está ocurriendo y en el País Vasco y en Navarra seguro que también. Es decir, a los que se les niega estudiar en su lengua materna, a los que incluso esos alumnos con necesidades especiales que están integrados en la escuela, digamos, ordinaria, tienen un apoyo pedagógico que se niega a hablar con ellos en castellano. También les hablan en catalán. Es decir, que aquella persona que está allí para darte un apoyo, para ser refuerzo, no te habla tampoco en tu lengua materna. Que vas a los médicos y les cuentas los problemas que tienes, a los médicos de la seguridad social sobre todo, les cuentas los problemas que tienen y te dicen, por eso lo dicen muchos padres, dicen, nos lo dicen de voz, oralmente, de que si su hijo estudiara en su lengua materna seguramente pues podría adquirir más conocimiento, sentirse mucho más integrado en clase, tener mejor comunicación con el resto de compañeros, porque se sentiría, digamos, menos retraído y también con menos distancia con esos alumnos que él sabe que no tienen las dificultades que él tiene, ¿no? Pero esos mismos doctores pedagogos se niegan a poner por escrito los que le dicen oralmente para no buscarse problemas. Claro, es que es un entorno tan dictatorial, tan cerrado, tan manchado de nacionalismo, que esos padres es que se desesperan, ¿no? Y aquellos padres que pueden llevar a sus hijos a un colegio concertado o que tienen recursos económicos, evidentemente van a huir de la escuela pública, ¿no? Y claro, es increíble que los discursos políticos
y los discursos de aquellas personas responsables de educación y de organismos enfocados al mundo educativo o que hacen investigaciones del mundo educativo se nieguen a ver ese problema. Hace unas semanas tuvimos una reunión desde Escuela de Todos con el director de la Fundación Bofill. La Fundación Bofill es una fundación con mucho prestigio, hace muchísimos informes, recibe muchísimas subvenciones, y nos fuimos a hablar con él para decirle, oiga, cuéntenme cómo puede ser que ustedes analicen los malos resultados de la educación en Cataluña, los malos resultados por zonas, por complejidad social de los entornos, y nunca incluyan la variable de la lengua materna en la que estudian esos alumnos para mostrar si afecta o no a que esos alumnos tengan una mayor o mejor o peor éxito escolar. Y se atreve a decirnos que ellos nunca han visto esa variable importante. Claro, es que por educación pues tienes que mirarle, le llevas la contraria, pero de verdad a veces dices, es que es imposible dialogar con personas que son auténticas máquinas de repetir los mismos mantras, pero que desgraciadamente reciben, esta fundación por ejemplo recibe hasta 4 millones de euros anuales del Ministerio de Educación de todos los españoles para hacer estudios en los que se niega a meter la variable de la lengua materna en una autonomía donde los alumnos estudian mayoritariamente en una lengua que no es su lengua materna. Por tanto, el perjuicio es muy grande, es muy difícil averiguar hasta qué punto se está haciendo daño a muchísimos alumnos, pero lo que es más indignante es que aquellos que podrían hacer algo y que encima alardean de defender a las clases populares y a las clases perjudicadas son justamente aquellos que están ayudando a que esas clases estén aún más perjudicadas todavía. Pues eso tendremos que intentar combatirlo en Navarra, que se institucionalice de esa manera ese colectivo nacionalista en la educación. Juan Carlos, ¿alguna reflexión de cierre? Sí, lo único decir que este país necesita gobiernos fuertes, que tomen decisiones que favorezcan pues, precisamente hacia la parte más débil, que es el alumnado y las familias más necesitadas, que generalmente en muchos casos están todos en la enseñanza pública, donde se ve que es la más perjudicada en muchos de los casos, y desde luego que hay que resetear este sistema porque falla, porque estamos consiguiendo que perder generaciones de alumnos en el ámbito educativo, que es el futuro de este país. Muy bien. Pues si os parece, como ya son 1:30 y cumplimos la hora prácticamente exacta, lo dejamos aquí. Yo creo que las reflexiones han sido como para que a la gente se le remueva la conciencia y para que se facilite un poquito esa movilización que vamos a necesitar, ¿no? Que vamos a seguir necesitando tanto en Cataluña, País Vasco y en Navarra, con la que nos va a caer, salvo sorpresas, que todo puede ser todavía. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a los que os habéis acercado para compartir la tertulia y a los que nos van a ver en ella. Recordad, si os gustan estos vídeos, siempre me olvido de decirlo, en el canal de YouTube de Pompaelo os podéis suscribir y ver bastantes más reflexiones de este tipo. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos. Hasta luego.